Vamos con el último de estos, ¿sí? Que es el viridium, ¿sí? Que les comentaba que dentro de todo este no es uno de los más importantes, ¿bien? Lo clasificamos como un alfa hemolítico, ¿sí? A este lo vamos a encontrar que está en muchas especies, ¿sí? No tiene antígenos y no tiene cápsula, por eso no lo encontramos dentro de la clasificación de Lancelot, ¿sí? Porque eso tenía que ver en base a la cápsula, ¿sí? Este no tiene. En condiciones normales lo encontramos a nivel de la mucosa oral, a nivel de la mucosa respiratoria y la mucosa gastrointestinal. La patogenia, ¿sí? Este es oportunista y tiene muy poca virulencia, ¿sí? O sea, es muy difícil que este nos genere algún problema. Ahora, lo que sí hace este, en el caso de que uno estuviese afectado con algún otro microorganismo, esté pasando por un proceso infeccioso, ¿sí? Donde de vuelta hay una depresión del sistema inmunitario, este puede entonces, ¿sí? Generarme una endocarditis cuando está llegando hacia dónde, hacia el corazón, ¿sí? Fíjense que es ligada a la fiebre reumática, que la fiebre reumática la habíamos visto en asociación a la acción de otros estreptococos, ¿sí? Entonces, cuando el paciente empieza con esa presentación de fiebre, empieza también con ese daño a nivel articular y demás, este, si estaba presente, puede llegar al corazón, ¿bien? Y de esa manera generarme una inflamación del endocardio, ¿bien? Estos son resistentes a la optoquina, ¿sí? Le podemos dar al paciente tanto penicilina como cefalosporinas, cualquiera de los dos tipos de antibióticos son válidos para este. Y hay una subespecie que les había comentado, que quizás es una para tener en cuenta, que es el mutans, ¿sí? Que esa es la subespecie que es causante de muchas de las caries dentales que uno tiene a nivel de la boca. Fíjense de vuelta que la flora normal tiene que ver con dónde se está generando su patogenia, su cuadro patológico en los pacientes, ¿sí? Pero de este más que nada, lo único que me interesa es que ustedes sepan que es alfa-hemolítico, que no tiene antígeno, no tiene cápsula, ¿sí? Que lo encontramos en la flora normal a nivel de las mucosas, ¿sí? De la vía respiratoria alta y la vía gastrointestinal, ¿sí? Y que es un patógeno oportunista, ¿sí? Nada más, eso es lo que más me interesa. Y si recuerdan que la especie en la que es la mutans es la que nos puede generar a nosotros las caries dentales. Después, no mucho más para este, me interesa así, los otros tres que vimos, que eso sí los puedan decir bien, y obviamente las pruebas bioquímicas que estuvimos hablando. Ahora, nos quedaban después los últimos, ¿sí? Que eran los que les decía que íbamos a ver las líneas generales de estos, ¿bien? Pero, de vuelta, ¿sí? El foco ya lo vimos, la parte principal, donde ustedes tienen que tener en cuenta y saber bien lo que estuvimos viendo, fueron en las diapositivas que estuvimos charlando en los otros dos Zoom primeros, ¿sí? Esto es lo último porque, como les digo siempre, a mí no me gusta que les quede nada colgado, ¿sí? Que si se les nombra algo o se toca alguno de los temas, ¿sí? Nada, que no se nombre y quede así en la nada misma, ¿sí? Entonces habíamos dicho que teníamos a otra de las especies de los que van a ser los positivos, ¿sí? Que eran los de Deinococcus, ¿bien? Y que dentro de estos había una de las especies que son los radiodurans, que son no es la única especie que tenemos, pero sí es uno de los que más conocemos, ¿bien? Y lo conocemos muchísimo porque este tiene una gran resistencia a lo que es la radiación, ¿sí? Entonces los podemos utilizar más que nada en elementos que se llaman bioremediación. Después cuando ustedes, de vuelta, siempre digo mismo, si tienen la mala suerte en tercer año, cursar conmigo biotecnología, ¿sí? No estamos viendo cuáles son las aplicaciones tecnológicas de los seres vivos, cómo se pueden utilizar, por ejemplo, bacterias para realizar diferentes cosas en beneficio nuestro. La bioremediación es una de las medidas de saneamiento a nivel ambiental que nos interesa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto que los conocemos un montón a nivel de lo que serían las pruebas de investigación, esa resistencia a la radiación nos interesa, y por otro lado, lo que puede hacer a nivel de saneamiento es, ¿sí? Disolver metales pesados, estas bacterias, ¿sí? Entonces imagínense que yo tengo una contaminación con bacterias pesados, estos generalmente no generan patogenia a nivel de los seres humanos, entonces las puedo utilizar sin problema,
¿bien? Y lo que puedo lograr es un saneamiento a nivel ambiental. Son aerobios obligados, ¿sí? Son quimio-organotrófos, ¿sí? Eso para que tengan la clasificación. Lo vamos a ver que estos tienen una morfología que los encontramos como cocos en tetradas, ¿sí? Fíjense acá en el costadito que lo vemos ahí parecido, ¿sí? Que son de a 4. Nos forman colonias que van a ser lisas, tienen cierta convexidad por el tema de la morfología que tienen estas bacterias, ¿sí? Y la coloración que tienen esas colonias es de rojo o un color un rosado, ¿sí? Como un rojo viejo, ¿sí? Lo encontramos, ¿sí? En el suelo, en las aguas residuales, ¿sí? En algunos de lo que sería carne, cuando estamos hablando de alimentos, ¿sí? Y en las heces de algunos animales y también nuestras. ¿Bien? ¿Qué es lo que me interesa que ustedes tengan en cuenta con respecto a esto? ¿Sí? Deinococcus, que sepan que la especie de la radiodurans es la que más estudiamos, ¿sí? Que son bacterias que son resistentes a altas temperaturas, ¿bien? Y particularmente radiodurans, ¿sí? Es resistente a la radiación. Y que eso es lo que nos hace a nosotros poder utilizarlo a nivel de investigaciones y a nivel de lo que se llama bioremediación, ¿sí? Como, bueno, disolvente de metales pesados. Eso, sí, o sea, esta y esta son las tres características que me interesan que les queden cuando hablemos de esto, que son las aplicaciones más prácticas que uno tiene a esta especie, ¿sí? De los cocos, ¿sí? Y después tenemos a los enterococos, ¿sí? Que estos son los últimos que tenemos para ver ahí, que hay 3 géneros, ¿sí? Fecalis, Faecium y Durans, ¿bien? Y estos, ¿sí? Nos forman agrupaciones que van a ser en cadena, ¿bien? Parecido a los que son los streptococos, ¿bien? Son anaerobios facultativos, en líneas generales no son hemolíticos, ¿sí? Vamos a ver que no me generan la hemólisis cuando los cultivamos en agar sangre, ¿sí? Vamos a ver que los encontramos, ¿sí? Enterococos, ¿sí? Entero, la flora entérica, estamos hablando de que estamos a nivel del tracto gastrointestinal, ¿sí? Entonces los encontramos como parte de la flora endógena del tracto gastrointestinal, tanto en nosotros los seres humanos como en algunos animales, ¿sí? Y esto más que nada, ¿sí? Los dejamos ahí porque a nivel de que nos generen patogenias o problemas a nosotros, ¿sí? Estos tienden a ser bastante oportunistas, ¿sí? Son de los que nos generan una superinfección o una coinfección, ¿sí? Porque muchas veces son los asociados a infecciones que son polimicrobianas, ¿sí? Necesitan que haya otro agente causal principal en base al cual ellos después van a poder accionar. La relación más común es con Escherichia coli, ¿sí? Los encontramos también por una cuestión de proximidad, generándonos infecciones a nivel urinario, ¿sí? Porque de vuelta, el tracto gastrointestinal, ¿sí? Y la vía urinaria, muchas veces por una cuestión de higiene o de proximidad, dependiendo de la genitalidad que estemos teniendo en cuenta, ¿sí? Nos pueden llevar a estas contaminaciones. Y estos, al momento de tratarlos, ¿sí? son resistentes a las cefalosporinas y también a la vancomicina, ¿sí? Que esa es una de las únicas complicaciones que nos pueden dar en cuanto al tratamiento, ¿sí? Entonces, de los enterococos, lo que me interesa que ustedes sepan que los encontramos como flora endógena del tracto gastrointestinal de humanos y animales, que son patógenos oportunistas asociados a infecciones polimicrobianas y que los subgéneros pueden ser estos 3 que tenemos acá: Fecalis, Faecium y Durans, ¿sí? Eso es lo único que me interesa más que nada, ¿sí? Esta diapositiva, esta que está acá, y esta parte principal con respecto a lo que es la patogenia, ¿sí? Eso es lo único que me puede llegar a interesar con respecto a los enterococos, ¿sí? Como les voy diciendo, siempre tienen toda la información, pero me interesa resumirles algunas cosas porque todavía nos queda, obviamente, hablar de los bacilos, nos quedan otras cosas con las cuales tratar, y la idea es que ustedes focalicen en los más importantes, ¿bien? Entonces, con eso vimos todos los de coco, lo que nos quedan para la clase que viene, ya empezamos con los bacilos, y vamos a hacer la misma metodología. Bacilos positivos, bacilos negativos, están separados de esa manera, así los vamos a ver por completo, ¿sí?
Bien, ¿alguna duda, chicos? ¿Algo que no se haya entendido con respecto a la clase de hoy? No, estuvo buenísima, No, profe. profe, quedó claro. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, entonces, si no nos quedan más dudas, nos desconectamos del Zoom. Yo ahora lo que hago es cargarlos directamente al canal de YouTube, así se los puedo pasar, y ya les dejo habilitado en el campus, ¿sí? Este PowerPoint con los 3 Zoom que hicimos hoy con The Bacterium, ¿sí? Y para la clase que viene les voy a armar. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Parcialito o prefieren que les arme una actividad por el campus, tipo verdadero o falso o un choice, para poder focalizar estos temas? Así hacemos todos cocos. Tipo Choi, profe, verdadero o falso. Listo. Yo al Eso está caso, bueno, ¿eh? Sí. ¿sí? Listo. Entonces, por ahí ahora en esta media hora que nos queda de clase, aprovecho, ¿sí? A no ser que me quieran adelantar la genética, aprovecho y les hago eso. Si no, para la clase que viene ya lo tienen cargado una actividad que va a ser integradora de los 2 powers de cocos que vimos, ¿sí? Entonces van a tener preguntas o consignas de los positivos y los negativos, ¿sí? Y atención a lo que eran las pruebas, ¿sí? Bioquímicas que estuvimos viendo, más que nada en este power de hoy, ¿sí? Entonces con eso ya no vamos, ¿sí? Nada, focalizando en lo más importante de esto para prepararnos para el segundo parcial. ¿Estamos? Así que Listo, listo. profe. Nos desconectamos y ya les empiezo a subir toda la información para que la tengan disponibles.